Tenemos el enorme placer de poder conversar con Rocco Buttiglione, político, filósofo, teólogo, uno de los mayores expertos en el pensamiento de Juan Pablo II en el mundo y considerado, muchos dicen, por el Papa Francisco como el europeo que mejor entendió la teología del pueblo y del Río de la Plata en general. Muchas gracias, Rocco, por estar acá con nosotros. Muchas gracias a vosotros por la invitación. Para empezar, les cuento a la audiencia, Rocco escribió un libro, Caminos para una teología del pueblo y de la cultura, que es un compendio realmente espectacular, una historia muy completa sobre una tradición de pensamiento que es la que termina derivando en la teología, en lo que se conoce hoy como la teología del pueblo, que es realmente muy bueno, pero que me parece que habilita muchas preguntas para reponer conceptos, ¿no? Me parecería bien arrancar, antes de preguntar qué es la teología del pueblo, preguntar qué es el pueblo en esa expresión. Yo pienso que para hablar de pueblo podemos iniciar en dos maneras. Una manera es el Evangelio de Juan, capítulo 15, la vid y los sarmientos. Los que reconocen a Cristo como su identidad auténtica son parte los unos de los otros. Somos la misma cosa. Nace en el corazón una pasión para la vida del otro. Esta pasión para la vida del otro se llama comunión. Yo he tenido la suerte de encontrar algunos santos. Yo pienso ahora en Karol Wojtyła. Lo que más te impacta en Karol Wojtyła es que él tiene una afección para ti. Yo pensaba ser un tipo muy banal, aburrido. Él pensaba que yo tenía un destino importante. Y lo pensaba de cada uno. Apostaba sobre la grandeza del otro. Y no pensaba su propio bien sin englobar en este bien el bien de otros. La única analogía que puedes tener que ayuda a comprender este hecho, digamos, sobrenatural, es el enamoramiento. Cuando te enamoras, no piensas más yo, a partir de yo. Piensas a partir de ella. O a partir de un lugar entre mí y ella que se llama nosotros. Y con los hijos y los nietos aún más. El pueblo nace de la convergencia de estos dos elementos. Un elemento natural, que pero de alguna manera es un sacramento de la Iglesia también. El enamoramiento, la pasión sexual. El sexo une, tendría que unir y crear comunidad. El otro, que es la misma cosa, pero, digamos así, purificada del pecado original, es el tema de la comunión cristiana. El pueblo argentino nace de este proceso. Es una pluralidad de procesos humanos que se encuentran creando una comunidad. Yo no puedo pensar el bien común como una suma de bienes individuales. El bien común es el bien de un hombre que no puede pensar su propio bien sin incluir al bien de los otros. Por círculos concéntricos, mi familia, mi barrio, mi estado, mi nación argentina, Latinoamérica, al final toda la humanidad. Hola Rocco, muchas gracias por estar acá con nosotros, acá en Bien Común / Vino por el Desarrollo. Te escuchaba recién hablar del origen del pueblo, muy ligado también a la nación, a las nacionalidades. Es muy común de ciertas lecturas, me parece humildemente desde mi lugar, identifico así marxistas, entender a las nacionalidades e incluso a la noción de pueblo como una ficción, como una especie de invención humana. Vos decís que el pueblo, no que es una invención divina, pero que es un hecho sobrenatural la existencia del pueblo. No, es un hecho natural y sobrenatural. Lo que es natural es que yo viva una unidad con otros seres humanos, iniciando con el enamoramiento, la familia, mis hijos. Después mis hijas se casaron con otros y nacieron una alianza de familias, porque mis nietos son Buttiglione y otro. Nacen de la alianza entre los núcleos familiares, pertenecen a dos núcleos familiares diferentes y se forman tribus y pueblos
¿Cuál es el problema? Que en todas las culturas del mundo precristiano no hay la idea de una hermanidad universal. Somos una cosa sola, sí. Hay una comunidad, hay un bien común, pero está limitado. Mi familia, a lo mejor mi ciudad, puede ser mi nación, nada más. Y los otros son enemigos. Hay una palabra latina para indicar el enemigo que es hostis. Sí. Hay una palabra similar que es hospes. El hospes es lo que es, el amigo, el extranjero que se hace amigo y parte de mi familia por causa de un encuentro. Bueno, el cristianismo pone la idea que este proceso de formación de comunidad no termina con la nación, o aún peor, con la tribu, o con la ciudad. O con la familia. O con la familia. ¿No? Piensen en la mafia, un sentido extraordinario de la familia, la unidad de la familia contra el mundo. Todos los otros son enemigos. No. Schmittianos duros. Eso es un de Carl Schmitt. Carl Schmitt, la distinción entre amigo y enemigo. No, es la idea que en principio podemos ser todos amigos. Por supuesto, como en toda la familia nos peleamos, pero al final nuestro destino es de constituir una única comunidad humana, diferenciada en muchas naciones, familias, etc. Eso es el pueblo de Dios y el pueblo de la nación. Y el pueblo de Dios vive en el pueblo de la nación, es más pequeño, no todos los argentinos son católicos, pero también el pueblo también es más grande, porque hay mucha gente que no es argentina, pero es pueblo de Dios. Y el pueblo de Dios ayuda a Argentina a no cerrarse en sí misma, a ser parte de una comunidad más grande que es Latinoamérica y toda la humanidad. Este proceso hay que alimentarlo continuamente, porque continuamente los hombres lo traicionan. Hay el grande dogma cristiano que ayuda a entender el mundo, no se puede entender el mundo sin eso, es el dogma del pecado original. Lo formula muy bien Oscar Wilde. Oscar Wilde dice en la balada de la cárcel de Reading, dice, cada uno mata lo que ama. El hombre es capaz de amar, pero no es capaz de ser fiel al amor. Cristo es la posibilidad de un amor fiel por el medio del perdón. Entonces, el pueblo no es algo que está necesariamente dado, es algo que está siempre en riesgo, por decirlo de alguna manera. Está siempre en riesgo. El pueblo puede continuamente ser traicionado, es continuamente traicionado y continuamente ser reconstituido por el medio del perdón. Piensen en Hitler, ¿no? Un sentido muy fuerte, el pueblo alemán contra el mundo. Claro. Y aunque teóricamente Hitler fuese católico, en las primeras páginas de Mein Kampf, Mi lucha, su libro fundamental, él explica claramente cuál es su enemigo. Su enemigo es Austria como nación católica, es decir, nación que vive en el diálogo con los latinos y con los eslavos. Es no Alemania en relación con, es Alemania para sí misma. Claro. Y eso es el peligro de todos los nacionalismos. Dice, caminos para una teología del pueblo y de la cultura. Sí. Vamos al otro término, cultura. Él dijo que el marxismo piensa que la nación no es una realidad. El marxismo piensa que la realidad son las clases y que la política es una superestructura de la economía. La política es una supraestructura de la economía. Marx dice una cosa verdadera. Pero la estructura fundamental no es la economía. La cultura es más profunda que la economía. La cantidad de trabajo que yo puedo ofrecer cada día depende estrictamente de la idea que yo tengo de la relación hombre-mujer, del hecho que tengo una familia, tengo hijos y tengo una estructura familiar que me dice que tengo que cuidar mis hijos, tengo que abandonarlos, tengo que cuidarlos. Y por eso tengo que trabajar. O sea, si yo creo que el mundo no tiene sentido, no trabajo.
aunque materialmente lo pueda hacer. Exactamente. Sí. Últimamente el núcleo fundamental de la cultura es la relación con Dios, con los incondicionados, los que se pone como objeto último de mi deseo y que merece un amor incondicionado. Es el amor que mueve al mundo. También a trabajar. Sin amor no se trabaja. Y eso dice que eso lo formuló muy bien otro grande alemán, que fue Max Weber. Claro. Max Weber nos dijo que la cultura es más fundamental que la economía, condiciona radicalmente la economía, y la religión es el centro de la cultura. En mi libro yo intento complementar los orígenes argentinos de la teología del pueblo con este desarrollo que fue en parte producido por un filósofo italiano que es Augusto del Noce, en parte por uno que no es argentino, pero casi, que fue Tuccio Metol, Alberto Metol Ferré, claro, que era rioplatense, uruguayo. Claro. Argentino oriental. Argentino oriental, ¿verdad? Ya habiendo aclarado ambos términos. Y que era mi grande amigo. ¿Cómo? Que era mi grande amigo. Sí, te estuve escuchando hablando al respecto. Yo de Metol Ferré me debo todavía su libro sobre la geopolítica del Uruguay, sí, y el Uruguay como problema. El Uruguay como problema. Sí. Habiendo aclarado ya los términos de pueblo y de cultura, ¿qué es la teología del pueblo? Entiendo que ya apareció parte de su tesis en la conversación. Bueno, creo que la teología latinoamericana fue siempre una teología fotocopia de la teología europea. Se iban los curas a estudiar a la lateranense o a la gregoriana en Roma o a Lovaina o a Tübingen, y regresaban para enseñar la teología europea. Al inicio de la teología del pueblo está no un argentino, yo creo, sino un brasilero. Es una ofensa esto. Que fue el padre Lima Vaz. Él dijo: viene el tiempo en que debemos pensar la fe a partir de la experiencia de fe del pueblo latinoamericano. Y necesitamos la tradición teológica, pero la fe vivida es una fuente legítima de la teología. Y por eso tenemos que escuchar a la religiosidad popular, cómo vive la fe en el corazón del pueblo. En contraste a la religiosidad más, vamos a decirle, académica o del estudio. En contraste con una teología meramente académica. Eso tenía un riesgo: oponer la iglesia del pueblo a la iglesia de los obispos. Y a eso dio una respuesta Juan Pablo II en Puebla. Juan Pablo II dijo: la teología vive en la relación entre el inicio, Jesucristo, los obispos, y lo que el Espíritu produce ahora, la santidad del pueblo, que es como la representación de Cristo en el tiempo presente. Tommaso da Celano dice que San Francisco era alter Christus. Podemos repetir lo mismo de todos los santos, no los santos de los altares, los santos de la vida popular. Y la idea es que el pueblo latinoamericano es un pueblo que se autoevangeliza. Recibió una primera evangelización y se autoevangeliza. ¿Se opone la iglesia de los obispos a la iglesia del pueblo? No. La iglesia del pueblo tiene una vida autónoma y los obispos tienen que escuchar a la iglesia del pueblo. Pero también los obispos tienen el papel de corregir a la iglesia del pueblo, de decir: no, párate. Aquí tú no estás reproduciendo exactamente la origen, el volto de Cristo, el rostro de Cristo. Estás creando un Cristo en tu propia medida, con tus propios prejuicios. Y la teología vive entre la teología pastoral, que lee el corazón del pueblo, y la teología dogmática, que mantiene y preserva la memoria del acontecimiento originario de Cristo. Eso es la teología del pueblo. Perdón. ¿Podría desarrollar un poquito más la idea esta de que el pueblo se evangeliza a sí mismo? ¿Todo pueblo se evangeliza a sí mismo? ¿Requiere previamente una evangelización? Y en el fondo,
¿Qué significa? El pueblo se evangeliza a sí mismo. La exhortación apostólica de Juan Pablo II, Christi Fideles Laici, dice que el sujeto de la evangelización no son los curas, no son solo los curas, y tampoco los curas y algunos laicos a quienes los curas dan un mandato, no. En la vida del pueblo produce evangelización y produce cultura. El pueblo es sujeto de cultura. La cultura no es erudición, no es haber leído muchos libros, no es saber muchas cosas. Yo hago siempre un ejemplo que me impactó mucho. Hace tiempo murió un colega, profesor universitario, y nos hemos encontrado un grupo de profesores en su casa frente al muerto. Y estábamos en dificultad, no sabíamos qué hacer. Llega una viejita y saca el rosario y inicia a rezar. Ella tenía más cultura que nosotros. Tenía la respuesta adecuada, la reacción adecuada a un acontecimiento, la muerte. Tener cultura es tener una respuesta adecuada frente a la muerte, al trabajo, al enamoramiento, a la nacida de los hijos, al nacimiento de los hijos. Y esa es cultura. Y el pueblo vive esta cultura. El pueblo tiene sus santos. La gran mayoría de los santos no están en los altares, pero dan un testimonio convincente. ¿Son santos pecadores? Sí, porque también los santos son pecadores. Pero hay un tiempo en que dicen una palabra decisiva, que es testimonio adecuado. Claro. ¿Qué diferencia o qué discusión da la teología del pueblo en el marco de la teología de la liberación? La teología de la liberación... Juan Carlos Cannone pensaba que la teología del pueblo es una variante de la teología de la liberación. Otros pensaban que es otra teología latinoamericana, parecida pero distinta. La discusión puede continuar. ¿Cuál es el punto? Hay una teología de la liberación que toma como instrumento de análisis el marxismo para entender cómo construir comunidad, impactándonos con la política y con la historia. El instrumento de análisis adecuado es el marxismo, distinguiendo en el marxismo una parte de análisis social y una parte atea que no nos interesa, es una convicción personal de Marx. Ahora, en realidad, el marxismo es parte esencial, no, el ateísmo es parte esencial del marxismo. Y no puedes tomar el análisis sin el marxismo como punto de partida. Y ese es el problema de la teología de la liberación. El padre Scannone hizo un artículo en Stromata muy bueno, que yo utilicé mucho, distinguiendo una teología argentina de la liberación, que es Lucio Ojera, Rafael Tello, Alberto Metol, Geraldo Farrer, y vosotros conocéis mejor que yo nosotros, ¿no? Que pone como instrumento para ver la relación entre fe y construcción del pueblo en la cultura del pueblo. Y esa corresponde exactamente al mensaje de Juan Pablo II en Puebla. Hay una teología centroamericana, Pablo Richards, Hugo Hassmann, ellos preferían hablar de teología de la revolución, no de teología de la liberación. Y eso es marxismo que se expresa en un lenguaje religioso. No está bien. Y hay dos posiciones intermedias, los brasileiros y Gustavo Gutiérrez. Esa hay que clarificar. Hubo una primera instrucción sobre teología de la liberación, después de Puebla, que prácticamente condenaba la teología de la liberación. Y después, pero Juan Pablo II dijo que no. Pidió a Ratzinger de hacer otra instrucción, después de un diálogo con Gutiérrez, un diálogo que se condujo en parte por el medio de lo que ahora es el cardenal Müller. Y nació una segunda instrucción sobre teología de la liberación, que dice que la teología de la liberación es justa y necesaria. Gustavo Gutiérrez, que fue un hombre grande,
y si hacen una causa de beatificación yo voy a testimoniar, escribió la introducción a la traducción inglés de Teología de la Liberación, que es perfecta. Y dice, todo lo que yo pensé es justo y católico. Los errores es lo que me enseñaron mis profesores en Lovaina y en München. Me gustaría ahondar específicamente en algunos conceptos del libro. En el libro aparece esta idea de que hay una modernidad anticatólica, siendo poco ecuménico, quizá protestante, quizá secular, y una modernidad católica. ¿Qué significa? ¿Cuáles son estas dos modernidades? La modernidad inicia con Descartes. Bueno, Tucho-Metol decía que iniciaba también con el descubrimiento de América, pero ahora hablamos de Descartes. Descartes es el fundador de la ciencia moderna. Descartes y Fermat y Galileo. ¿Qué hace Descartes? Descartes nos da la geometría analítica y la mecánica racional. La posibilidad de calcular exactamente los movimientos de los cuerpos en el espacio, de los objetos en el espacio. Eso nos permite controlar la realidad natural. Es el principio del poder del hombre sobre la realidad natural. Y es el principio también del positivismo, de la filosofía positivista. Podemos con los instrumentos de la ciencia moderna, de la física moderna, entender también al mundo humano. Descartes dice, no sé. Pascal dijo, no es posible. La física moderna la física aristotélica tenía 4 tipos de causalidad. Causalidad eficiente, causalidad material, causalidad formal y causalidad final. Para entender el mundo de los objetos puros, necesitamos no considerar causalidad final y causalidad formal. Es un obstáculo epistemológico para entender. Tenemos que matarlas. Pero ¿podemos entender el mundo humano sin causalidad final y causalidad formal? No podemos. Así hay un método de las ciencias naturales y un método diferente de las ciencias humanas. Y no puedes reducir el uno al otro. El método de la comprensión de los hombres es un método que inicia con el reconocimiento de las exigencias fundamentales del corazón del hombre y de las evidencias fundamentales de la vida humana. Y eso es el otro lado de la modernidad. La modernidad nos pide un pensamiento de la complejidad, que significa complejo, que no es simple, porque no tiene solo un lado, tiene 2. Y hay que pensar contemporáneamente ambos lados en su relación y en su distinción. No son las mismas cosas, pero están íntimamente relacionados. El que entendió perfectamente la modernidad fue San Agustín. En el libro De Trinitate, libro 15, capítulo 12, él dice, hay la ciencia que nos permite de dominar el mundo de las cosas. Y hay la sabiduría que nos dice cuáles son los fines, cuál es el objeto adecuado del deseo humano al cual tenemos que ordenar el mundo de las cosas. Si pensamos simplemente a un mundo de objetos, perdemos el sujeto, perdemos al hombre. Karol Wojtyła, en el libro Amor y Responsabilidad, inicia diciendo, el mundo es un grande aglomerado de objetos y de sujetos. Claro. Es el camino de Santo Agustín. Otro grande, Ludwig Wittgenstein, nos dio el paradigma del positivismo. El Tratatus Lógico-Filosóficos de Wittgenstein es la construcción de un mundo según la mentalidad positivista, pero al final del libro él dice, eso es todo lo que se puede decir. Pero lo que nos interesa realmente no está en este mundo. Claro.
Y el desarrollo sucesivo del pensamiento de Wittgenstein fue el descubrimiento de un lenguaje en que podemos hablar de lo que nos interesa realmente, es decir, del corazón. Yo he tenido la fortuna de ser amigo de la grande discípula de Wittgenstein, que fue Elizabeth Anscombe. Y Latinoamérica discute a Descartes y a toda la sucesión de filósofos que le siguieron. Sí, Latinoamérica tiene una posición particular. Tenemos una filosofía de las élites, que es una filosofía fundamentalmente positivista. ¿De la inmanencia, quizás? De la inmanencia, es una variante, la inmanencia es una variante, pero en general positivista. Uh-huh. El pensamiento científico. Pero tiene una vivencia de la religiosidad popular, que es todo lo contrario, que es sabiduría humana, pensar al hombre a partir del deseo del corazón del hombre. Es decir, según el método de conocimiento del hombre. Ahora, en la cultura docta, en la erudición, encuentras el positivismo. En la vida del pueblo encuentras exactamente este método. Aprender al hombre a partir de las evidencias que tengo en mi corazón y de las exigencias fundamentales que tengo, de mi deseo. El drama del positivismo es que crea un hombre sin deseo, que no tiene contacto con su propio corazón y no sabe lo que vale la pena de desear. El hombre es deseo. Eso fue. Y sobre este punto muere la modernidad positivista y nace el postmoderno y racionalista. Porque el deseo lo afirman, pero no lo leen. Y no lo leen porque le falta el encuentro con Cristo, que permite al hombre de profundizar las leyes del corazón. El corazón tiene leyes, pero son leyes diferentes de las otras. Y puedes amar la ley solo si te enamoras de una persona. Las leyes del matrimonio yo las amo porque amo a María Pía, que es mi mujer. Sin María Pía no tendría sentido. Y las leyes del mundo yo las amo porque amo a Jesucristo, que es una persona humana que me introduce a la verdad sobre la ley del mundo. La Iglesia tiene exactamente esta función. Jesucristo no es algo abstracto. Son las personas que he encontrado en mi vida, los santos que han dado origen a mi vida, que formaron mi vida. En relación con ellos, yo me constituyo como lo que yo soy, que yo sé. Se constituye mi autoconciencia. La Iglesia, como comunidad de los santos. En el libro aparece la idea de que la teología europea es de herencia platónica y la teología del pueblo, o la rioplatense o la latinoamericana, de herencia india. Bueno, eso es una simplificación. Sí, no claro. Es solo India, porque si tomas la Virgen de Guadalupe, ¿es India? No es europea, pero no es India. Claro. Es mestiza. Mestiza. En un tiempo cuando no había mestizas, porque Cortés llega en 1521, la primera joven mestiza no puede nacer antes del 1522, y en el 1531, al tiempo de Guadalupe, era una niña, no era una chica. ¿No? Es mestiza. Claro. Latinoamérica es mestiza, no es española y no es india, es ambas cosas. El padre quizá es español, pero la madre es india. ¿Y cuál es la característica india de la teología del pueblo o americana? Bueno, ¿Cuál es el aporte de esa herencia? La visión positivista europea y también la teología, para pensarse como ciencia, aceptó en parte, al menos, esta visión de la ciencia moderna. Tiene un fuerte efecto castrante. Queremos un hombre sin calidad. Queremos un hombre que se pueda calcular. Queremos un hombre que asuma roles sociales y que sea simplemente la suma de los diferentes roles sociales, que renuncie a trascender sus roles sociales. Un hombre sin pasión. Se me viene una imagen puritana. Una imagen puritana. Claro.
Y América Latina ha tenido una evangelización en que no, hay un hombre que tiene emociones, pero cree en la racionalidad de las emociones, quiere entender la razón dentro de las emociones. En un cierto sentido eso encuentra una parte de la filosofía moderna fenomenológica. Dietrich von Hildebrand nos dice que la emoción acompaña siempre el juicio de la razón. No hay una razón no emocional. La razón siempre tiene una emoción positiva o negativa. Y la emoción, hay emociones más nobles y menos nobles, y no es algo que no tenga una racionalidad intrínseca. Hay que entender, es un otro tipo de razón, pero es una razón. La fenomenología nos permite de ver objetos que no son los objetos puros de la ciencia moderna, que no nacen simplemente de las experiencias sensibles, pero tienen su propio contenido. El amor es objeto de una percepción sensible, la justicia. No, pero tenemos una percepción de lo que es justicia, de lo que es amor, etc. Claro. De los valores. El mundo está habitado por valores. Apareció varias veces ya en la conversación Juan Pablo II. Sí. Sé que tenés un libro sobre él. Mi generación por ahí tuvo un acercamiento al catolicismo, yo tengo 33 años. Mi generación tuvo un acercamiento al catolicismo quizá más de la mano de Francisco. Por supuesto. Y una visión silvestre, no demasiado pensada, de Juan Pablo II como una figura más bien conservadora. ¿Era una figura conservadora, Juan Pablo II? No, absolutamente. No lo era. Él tenía su visión de la modernidad, que es exactamente la visión que estamos intentando de proponer. Y entre Francisco y él está una grande continuidad, con diferencias. Por supuesto, uno es polaco, el otro es argentino, por supuesto que son diferentes. Y no se olvide de eso. Los derechos tienen una modalidad. Para afirmar la misma verdad en dos contextos diferentes, no puedo repetir las mismas palabras, porque tengo adversarios diferentes, porque tengo gente que tiene precomprensiones de la realidad diferentes. Para llegar a ellos, tengo que entrar en su cultura, en su mentalidad. Y por eso Francisco no puede y no debe repetir lo que dijo Juan Pablo II. Tiene que aprender de él, pero tiene que reformular. Y cada papa es como un conductor de orquesta, ¿no? Que subraya algunos puntos, pone acentos diferentes, pero no cambia la música. La música es de Cristo y cada director tiene su particular manera de evidenciar aspectos que son particularmente importantes en un tiempo o en otro tiempo. Pero el hombre que continúa Puebla y la lleva hasta Aparecida es Jorge Mario Bergoglio. Claro. Siguiendo en esta línea, la llegada de Francisco a Roma, al Vaticano, muchas veces se considera como la instancia de globalización de la teología del pueblo. Exactamente. La teología del pueblo tiene una etapa argentina, una etapa latinoamericana, que inicia con Puebla, y una etapa de globalización que inicia, digamos, con Aparecida y con la elección de la discusión interminable me parece que va en esto de si Francisco es continuidad o ruptura. Vos lo ves más como continuidad de la tradición católica y no tanto como ruptura. Es continuidad y también ruptura. Que significa que es una reformulación. Yo fui un grande amigo de Juan Pablo II. Pero yo no soy una viuda de Juan Pablo II. ¿Sabes las viudas? Claro. Tienen 99 años, el marido murió, todo debe permanecer como era cuando murió. En italiano decimos la buena ánima. No, no somos las viudas. El cuarto sin tocar. Somos los hijos. Y el hijo se juega su herencia en nuevas empresas. Sigue siendo fiel, pero la fidelidad
es dentro una creatividad. Claro. Tiene que tomar riesgos. Yo me he peleado un poco con algunos amigos que han tenido esta actitud de ser las viudas. Ah, pero Francisco no dice exactamente lo mismo. No debe decir lo mismo. No debe, tiene otros problemas. Tiene que jugar esta herencia en una otra partida. En el libro aparece un concepto de Método Ferré que a mí me gusta mucho, que es el de resurgimiento católico. Sí. Y también aparece una frase que es comunión es liberación. Sí. ¿Qué significa por un lado resurgimiento católico? ¿Qué es un resurgimiento católico? ¿Y por qué comunión es liberación? ¿Por qué comunión es liberación? Es un tema, ¿qué es la libertad? En Sartre, la libertad es autonomía. Yo pertenezco a mí mismo. Esa es la libertad. No pertenezco a nadie. Pero esta libertad no me gusta. Claro. Si tengo que decirte, el momento más alto de libertad que yo he vivido es cuando la chica de que yo estaba enamorado me dijo que sí. La libertad es propuesta a otro para vivir un amor. La libertad existe para ser regalada. Y la dependencia en el amor es el cumplimiento de la libertad y constituye comunidad. Por eso, comunión, el encuentro, es liberación. La liberación es el cumplimiento de la libertad. Claro. Y eso es, sin eso, ¿qué hago de mi libertad? Si nadie me dice que sí, si no creo comunidad con otros. Claro. Es solitud y es una desesperación. La otra parte de la pregunta era... Resurgimiento católico. Resurgimiento. Mira, cuando hubo la Revolución Francesa, un grande pensador, Joseph de Maistre, dijo que era un fenómeno diabólico, porque era una revolución contra Dios. Y en parte lo era. Porque el hombre piensa reconstruir la sociedad a partir de sí mismo, no aceptando la tradición, que es la tradición, que yo comunico a mi nieto, la experiencia de vida que yo he tenido, para que él la ponga en práctica, la cambie, la juegue nuevamente en la vida. Sin tradición, el hombre piensa con su propia cabeza de reconstruir el orden social. Y eso no tiene ninguna referencia a Dios. Es malo. Nace el pensamiento contrarrevolucionario. La revolución genera una situación de total desorden. Napoleón pone orden. En cierto sentido, es un reaccionario parcial. Al final, Napoleón se cae y regresa el viejo orden. Ahí tenemos la contrarrevolución. A los jóvenes que esperaban la contrarrevolución, cuando llega no les gusta. ¿Por qué no les gusta? Porque es la restauración de un orden social. Pero no es la restauración de los valores originarios. La Revolución Francesa fue una rebelión contra Dios, pero nació porque los nobles, las viejas clases dirigentes, habían traicionado a los valores cristianos, transformando la Iglesia en un instrumento de opresión. Y a este punto, los jóvenes piensan que lo que ellos desean no es la contrarrevolución. Y se recuerdan de una palabra, y también de Maistre lo piensa. Él dice, la contrarrevolución no es una revolución de signo contrario. Es todo lo contrario de una revolución. Es todo lo contrario de una revolución. Es decir, es la reconstrucción de una relación positiva entre los hombres. Y el resurgimiento es una revolución que pero nace del redescubrimiento de los valores cristianos de la tradición que fueron traicionados. Reformulados para adecuarse a la época. Porque
los derechos hay que reformularlos para adecuarlos a las épocas. Esa es la idea de resurgimiento que Méthode Ferré tomó para indicar la revolución latinoamericana. Una revolución en que Latinoamérica torna a su propia alma católica, reformulada en el contexto de un mundo que ha totalmente cambiado. Hablábamos recién de los nobles franceses y cómo utilizan al cristianismo, al catolicismo como un instrumento de opresión. Y pensaba en algo que hablamos fuera de ahí. Mira, sí. De todo se puede hacer una ideología, también de la verdad. Muy bueno. Se puede comunicar la verdad con una modalidad no humana y transformarla en ideología. Hablábamos fuera de cámara de algo que te escuché decir, después me aclaraste que era de otro pensador, la idea de que el pueblo puede equivocarse, el pueblo puede no tener las herramientas para analizar críticamente la realidad, pero sabe que lo están engañando, sabe que hay un engaño. Y sobre eso tiene razón. Sobre todo lo demás puede ser que no. Las conspiraciones pueden ser todas mentiras, Sí, no son los Illuminati, mentira. no son los aliens, No. pero hay un engaño. Hay engaño. El problema es que la sociedad tiene estructuras. Juan Pablo II explica que la sociedad tiene estructuras de pecado. No es una conspiración consciente. Digamos, es una conspiración inconsciente. Al tiempo de Roma, la esclavitud era el resultado no de una conspiración, era una estructura de pecado. Y uno que está en una estructura de pecado no la ve. Sí, algunos más adelantados, más buenos, más fuertes, pueden verla, pero es muy difícil verla. Y la estructura de pecado hay que cambiarla con una acción política. Y cambia paulatinamente. Y el sujeto no es totalmente culpable de los pecados que comete en la estructura de pecado. ¿Por qué? Porque no tiene responsabilidad subjetiva, pero es mala. Y así, en el mundo de hoy, tenemos estructuras de pecado. Hay que cambiarla. O sea, no es tanto el problema una élite internacional que se junta a ver cómo manejar el mundo, sino una cuestión estructural. Es una cuestión estructural. Y hay que dar respuestas estructurales. Ahora, ¿qué pasa? Que la primera reacción del pueblo puede ser equivocada. La conspiración, matamos a eso. Necesitamos una clase dirigente. El pueblo necesita una clase dirigente, pero una clase dirigente particular. Una clase dirigente que tenga entrañas de pueblo, corazón de pueblo y cabeza de clase dirigente, que entiende la complejidad del mundo. La revolución, o el resurgimiento, mejor dicho, el resurgimiento latinoamericano inicia con la educación de una nueva clase dirigente que tenga estas características. Porque la realidad es compleja. Algunas verdades son contraintuitivas. Uno piensa que una acción produce un cierto efecto y produce el efecto contrario. Por eso el pueblo necesita tener clase dirigente, pero deben ser pastores que tienen olor de rebaño. Claro. ¿Y la horizontalidad no funciona? La horizontalidad funciona relativamente. Es decir, la horizontalidad, ¿qué es? Una democracia es un sistema en que todos son clase dirigente. Por supuesto, no es posible. Pero cuanto más tenemos una clase dirigente amplia y responsable, tanto más nos acostamos, estamos más cercanos a una democracia, sin nunca realizar el ideal. Pero tenemos grados de aproximación. Cuando en Italia teníamos un partido comunista con 4 millones de inscritos y una democracia cristiana con 5 millones de inscritos, y otros partidos con 2 millones de inscritos, teníamos 5 y 4, 9 y 2, 11 millones de personas que participaban activamente en la política, que eran en diferentes niveles clase dirigente. El diputado tenía que ir a la sesión del partido y todos le decían: desgraciado, esta ley no funciona, no está bien, no es lo que queremos. Él tenía que explicar por qué la ley era buena y en parte tenía razón, en parte aprendía cosas que no sabía. Y tenía que
corregir a la ley según las cosas verdaderas que el pueblo le había dicho. Cuando tienes una clase dirigente pequeña, la democracia es más débil. En el libro, si lo interpreté bien, se dice que el mundo hoy se debate entre dos grandes opciones: el posmodernismo y el neopelagianismo. ¿Qué son estas opciones? Y preguntaría si hay una tercera, quizás cristiana. Bueno, tenemos una cierta idea de la modernidad. La modernidad entra en crisis. En la crisis de la modernidad nace la alternativa a la modernidad, que es el postmoderno. El postmoderno es también el posthumano. Nace en el transhumanismo una cierta visión ideológica, no verdadera, de la inteligencia artificial como instrumento para construir un hombre nuevo. Un hombre no humano, un hombre posthumano. Entramos en el posthumanismo. La alternativa, yo creo, es redescubrir la modernidad católica, el barroco como capacidad de pensar la complejidad y de pensar los instrumentos de la ciencia natural al servicio del deseo, de la sabiduría que sabe discernir el deseo del corazón del hombre, lo que vale la pena de desear. Yo tengo un nieto que tiene 22 años y se enamoró. Y vino al abuelo para hablar de mujeres. Y me dijo, todos dicen que de hacer lo que me da la gana, lo que quiero. Pero que vale la pena querer. Ese es el punto. Discernir el deseo del hombre. Esa es otra modernidad. Para ir cerrando ya, porque me avisaron que tenés otros compromisos, preguntaría por la inteligencia artificial y el desafío que significa para la concepción que tenemos del ser humano. Y no solo la inteligencia artificial, no solo la amenaza de la inteligencia artificial, si es que es una amenaza, sino también del transhumanismo que recién mencionabas. ¿Cómo pensás esas cuestiones y qué desafíos nos plantean? Yo pienso que la inteligencia artificial es un servidor excelente, pero es un amo muy malo. Te hago un ejemplo. Con la inteligencia artificial, imagina que yo soy un juez. Tengo que juzgar, decidir de la vida, del futuro de una persona. La inteligencia artificial me permite de tener todos los elementos de derecho pertinentes al caso, que es muy complicado, muy difícil. Me los da todos. Y todos los elementos de facto. Pero ¿podemos dejar que sea la inteligencia artificial a dar el juicio? No. El juicio nace de una relación del hombre al hombre. Tengo que entender qué tipo de hombre es eso. ¿Cuánto nivel de responsabilidad tiene en el mal que ha hecho? ¿Qué probabilidad tiene de redención? ¿Y cómo? ¿Y qué responsabilidad puede tener la inteligencia artificial si se equivoca? Un hombre debe tomar la responsabilidad, utilizando todos los datos de la inteligencia artificial. Por eso es un servidor excelente. Pero no puede decidir. La decisión debe ser una decisión humana. Te doy otro ejemplo. Yo soy un profesor. En una tesis doctoral, yo quiero que haya toda la literatura pertinente sobre el argumento. Y un pecado mortal es la ignorancia elenchi. Hay un libro importante, tú no lo has considerado. Fuera. Pero si tú vienes y tienes una reseña de la literatura perfecta, hay todo, yo no te doy el título de doctor. Yo quiero tener un capítulo en que, considerando toda la literatura sobre el argumento, tú me dices algo nuevo, algo que nace de tu relación directa con el objeto, de tu experiencia directa, que no te la puede dar la inteligencia artificial. La inteligencia artificial te pone a disposición
todo lo que ya está pensado. El pensamiento nuevo que nace de la relación con el objeto, eso tienes que producirlo tú. Conocer la literatura te ayuda, pero hay un elemento creativo que es tuyo. Y si no hay al menos un capítulo de este tipo, yo no te doy el título de doctor. Bueno, estamos... Yo tengo una más. No sé haga. Bueno, hago la última. Sí. Tiro la última bala. Hablando de resurgimiento católico, en otro sentido, diría que hacia los últimos 10 años, puntualmente en Estados Unidos, y esto aparece en la figura de su vicepresidente, J.D. Vance, que hace una conversión al catolicismo de grande, primero de un protestantismo y después de una especie de ateísmo. ¿Cómo ves el fenómeno de este resurgir católico en Estados Unidos? A veces veo que se cruza con el sedevacantismo, con una visión medio de derecha de la cuestión. No, medio de derecha, totalmente de derecha. No tengo nada contra la derecha, pero esta es una derecha equivocada. Mira, la Iglesia de Estados Unidos ha luchado muchos siglos para ser central en la vida del país. Eran marginalizados y con Franklin Delano Roosevelt, los católicos se hacen ciudadanos americanos al 100%. Y no se puede hacer sin la Iglesia. Los Irlandeses italianos. Los italianos, los alemanes, los polacos entran en la ciudad. Con Juan Pablo II, la Iglesia católica se hace la más importante iglesia del país y también es el agente fundamental en la victoria contra el comunismo, que es una victoria de Estados Unidos, es una victoria de la Iglesia, pero también una victoria de Estados Unidos, después de un periodo en que Estados Unidos y Iglesia han tenido políticas paralelas porque tenían un adversario común. Y está central. Mis amigos Michael Novak, Richard John Neuhaus, George Weigel, son grandes intelectuales americanos, no de los católicos americanos, de todos los americanos. Es magnífico. Y ahora llega este argentino y pide que nos jugamos todo caminando desde el centro a las periferias, a la periferia del mundo y también a la periferia de las ciudades americanas para estos migrantes latinos que... ¿Y por qué? Somos centrales, somos cómodos. La Iglesia americana tiene una gran tentación. El esfuerzo para parar a la historia, que se firme, se bloque en una etapa, que ya ha pasado. Es maravillosa la victoria, pero ya estamos en otro mundo. En un mundo en que Iglesia y Estados Unidos no tienen más un mismo adversario y por eso pueden converger, pero pueden también diverger. Eso inicia con Francisco, inicia con Juan Pablo II, con la guerra en Irak. Y la Iglesia de Estados Unidos tiene una grande tentación y un momento de grande dificultad. En este momento se explican fenómenos como Viganó, los sedevacantistas, pero por gracia de Dios ha resistido. No se ha alineado ha lodado a Trump para las cosas justas que Trump ha hecho y lo ha criticado por las cosas equivocadas que Trump ha hecho. No se ha dejado absorbir en el fenómeno del trumpismo. Yo pido disculpas, pero me niego a terminar la nota hablando de Estados Unidos. Vamos a bien. Una última preguntita que antes de como estábamos hace un rato conversando acá disculpa, cerca. Sí. Una parte importante del mérito por eso lo tiene un gran denuncio que Papa Francisco ha tenido a Washington, que es el cardenal Christophe Pierre. Sin Christophe Pierre, no sé qué podía pasar. Antes de venir para acá, te escuché hablar de el sueño incumplido de Francisco. ¿Sí? En comparación a el grito de Juan Pablo II, que sí fue respondido en su tierra. Sí. Entonces la pregunta va por un lado a cuál es el sueño incumplido y cuál es la misión que tenemos los cristianos latinoamericanos en ese sueño. Francisco
esperaba de encontrar su Bawenza, un grande movimiento popular que va a crear las condiciones para que la nación sea verdad, sea comunidad humana auténtica, para una renovación de la vida nacional y de la vida latinoamericana en general. No lo ha encontrado. Ha sembrado mucho, ha cosechado poco. Pero cuando Juan Pablo II fue en Varsovia el 2 de junio de 1979, él inició hablando de Pablo VI. Pablo VI ha tenido un grande deseo de venir aquí en Varsovia para decir que hay que reconstruir la vida de la nación a partir de la presencia de Cristo en la vida de la nación. Y no pudo. Pero este deseo fue tan potente que llegué yo, Juan Pablo II, para lanzar este apelo. Y Polonia respondió. Y después respondieron los otros países. Así yo creo que este apelo de Papa Francisco no va a morir. O va a morir como la semilla que muere para dar fruto. Y un día este cambio vendrá. Un resurgimiento católico latinoamericano. No sabemos en qué forma. Por supuesto, eso implica también la grande nación latinoamericana que son Estados Unidos. no sé cuántos millones, pero creo que 22% de la población de Estados Unidos es latina. El grande tema es la creación de nuevos Estados Unidos en que estos sean integrados. Eso no puede acontecer sin una nueva relación a Latinoamérica. No sé cómo, pero esta grande renovación espera. Rocco Buttiglione, muchísimas gracias. Fue realmente un placer conversar con vos. Gracias. A la audiencia le digo que lea el libro, vale la pena. Y eso es todo. Muchas gracias por venir. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a vosotros.